Muy buenas noches, mi nombre es Mercy Emilia Castro, de Islas de la Bahía Roatán, alumna de la Cátedra Morazánica. Mi tema es los primeros años de Francisco Morazán. Y para hablar de los primeros años de Francisco Morazán, comenzaremos hablando del abuelo Juan Bautista Morazán, quien vino procedente de la isla de Córcega en Europa, en el territorio que ahora llamamos como Italia. No se conoce la fecha en que el abuelo de Francisco Morazán llegó a América, pero se dice que fue en la década de 1750, porque en 1790 se dijo que llevaba más de 30 años de vivir en los territorios del rey de España. En 1764, Juan Bautista se establece en el mineral de San José, aledaño a Yuscarán, que entonces pertenecía a la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. ¿Cómo era la economía del abuelo de Francisco Morazán? El abuelo de Francisco Morazán tenía cierta solvencia económica, ya que pudo enviar a sus hijos a estudiar a Guatemala y Comayagua. Juan Bautista Morazán tuvo más de 8 hijos, con sus esposas que eran 3. Entre ellas tuvo a José Eusebio Morazán, que es el que nos interesa estudiar e investigar su vida. Y la esposa Guadalupe Quesada Borja procreó a Francisco Morazán Quesada. ¿Cómo era la relación familiar del general Francisco Morazán? Bueno, Micaela Josefa Quesada Borja era prima de Francisco Morazán y esposa de Dionisio de Herrera, futuro jefe de Estado de Honduras. Además, Paula Díaz del Valle era la madre de Herrera y hermana de José Cecilio del Valle. En consecuencia, Francisco Morazán era sobrino de Dionisio de Herrera y sobrino político de José Cecilio del Valle, las otras dos figuras más importantes de la época. Nacimiento y educación temprana de Francisco Morazán. Morazán nació en el 3 de octubre de 1792. Nació en la villa de Tegucigalpa. Si bien no hay información cómo el héroe vivió sus primeros años, se puede afirmar que fue expuesto tempranamente a las ideas intelectuales de esa época, ya que su padre había logrado realizar estudios formales y su tío, Dionisio de Herrera, vivía en la ciudad. En 1804 se estableció una cátedra gramática en el convento San Francisco de Tegucigalpa, a la cual asistió Francisco Morazán, para aprender nociones básicas. Lastimosamente, ese esfuerzo educativo cerró sus puertas en 1805. En esto nos damos cuenta que a pesar de que Morazán no tuvo una educación formal, fue autodidacta, ya que la mayoría de sus conocimientos los adquirió leyendo las obras importantes de autores como Montesquieu, Rousse. Además, Morazán aprendió idiomas porque según sus estudios se dice que hablaba español, inglés, latín y francés. La educación de Francisco Morazán. Debido a la falta de oportunidades educativas en Tegucigalpa, Francisco Morazán tuvo que buscar alternativas para saciar su sed de conocimiento. Afortunadamente, para el héroe, su tío Dionisio de Herrera contaba con una de las bibliotecas mejor
proveída de la provincia. De esta manera, Morazán y Herrera lograron obtener importantes nociones sobre republicanismo, la igualdad de todos los seres humanos y el libre comercio y la lucha contra la explotación. Dionisio de Herrera estudió leyes en la ciudad de Guatemala. En Tegucigalpa, junto a Herrera, Morazán emprendió la defensa pública de varios acusados. Cuando Herrera se convirtió en el primer jefe del Estado de Honduras de 1824, nombra a Francisco Morazán como el secretario del despacho, cargo de altísima responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo. María Josefa Lastiri, la compañera de Francisco Morazán. El 20 de octubre de 1792, apenas 17 días después del nacimiento de Francisco Morazán, nació en Tegucigalpa María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, quien sería su compañera de vida en 1818. María Josefa se casó con el rico hacendado Esteban Travieso, con quien procreó 4 hijos. Este primer matrimonio de la señora Lastiri terminó con la muerte de su marido, y ella, quedando viuda, se casó con Morazán el 30 de diciembre de 1825. Su unión nació una niña llamada Adela Morazán Lastiri. La correspondencia de Francisco Morazán revela que María Josefa Lastiri fue consejera asesora a lo largo de su vida. La señora Lastiri se movía entre los altos círculos hondureños, así ganar apoyo para su marido. La señora Lastiri tiene su lugar en la historia por sus consejos políticos y su contribución económica para su realidad y la revolución morazánica.